Bueno, listo. Comenzamos. Bueno, primero voy a presentarme a mí, que soy la directora ejecutiva de NPJ. Y pues muchas gracias por conectarse de nuevo a las charlas que tenemos de periodistas. Nos emociona mucho que ustedes hayan seguido esto y que se hayan bueno, que intenten especializarse todo el tiempo en pues en estos nuevos periodismos, en estas nuevas narrativas que buscamos que sean un poco más empáticas con las personas, que respeten sus derechos humanos, que estén afiliadas a todo lo que nosotros desarrollamos en Nuevo Periodismo Judicial. En esta ocasión vamos a tener una charla bastante interesante sobre el periodismo tanatológico, el cómo se crea esta metodología, cómo Sofía se acerca a ella y el cómo nosotros podemos también hacerlo a partir de lo que vamos construyendo en nuestras nuevas narrativas, ¿no? Bueno, ya saben que si quieren especializarse en estos y otros temas, está abierto nuestro diplomado de periodismo y comunicación para la justicia. Tienen todavía 3 días para postularse. Esto va a estar súper interesante, van a especializarse en un montón de cosas eh, relacionadas con la justicia. Entonces, esperemos que nos acompañen esta vez. Y bueno, le voy a dar paso como a la introducción de lo que hoy, de nuestra ponente del día de hoy, que se llama Sofía Pérez. Bueno, Sofía Pérez es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se interesa en las nuevas narrativas transmedia, en el storytelling y en un análisis profundo del social media. Ha trabajado en Excelsior TV como redactora y en el área de prensa del Auditorio Nacional. En 2018 cursó el Diplomado de Periodismo Especializado, una herramienta interpretativa de la realidad actual, nuevos contenidos, temáticas y medios digitales, que a partir de esto expandió su pensamiento y la hizo crear una innovadora apuesta, que es la que nos convoca el día de hoy. Actualmente es creadora de contenido, community manager y está en formación constante para el análisis de data de redes sociales en Otro México SC, donde busca comunicar de manera efectiva sobre derechos humanos, género, feminismo y derechos digitales. A continuación, ella nos va a dar su charla por 45 minutos aproximadamente y posteriormente tendremos 20 minutos más para hacerle preguntas, para quizá profundizar más en el tema. Entonces le doy paso a ella y pues veamos esta interesante charla. Hola, hola, mi nombre es Sofía y como ya lo dijo Anita, primero que nada quiero agradecer la invitación y que me den como la oportunidad de hablar y poner en la mesa temas como es la tanatología y verla desde una perspectiva periodística, que creo que es muy importante, ya que pues como periodistas tenemos que poner como en la mesa este tipo de, de temas, ¿no? Pero sin más choro, voy a compartir mi pantalla. Bueno, eh, la idea, como se los dijo Anita, nace de que yo curso en 2018 el diplomado de periodismo especializado en la UNAM y ahí nos dejaron hacer un contenido, una propuesta de contenido nuevo en la cual el periodismo no estaba incursionando o sí, pero no había tal como como un campo semántico que dijera, ah, es esto, como por ejemplo periodismo económico, periodismo para la justicia, no sé, periodismo de datos, etcétera. Entonces, a mí se me ocurre que, y por gusto que tengo, se me ocurre crear bueno, investigar si se podía explicar la muerte o tratarlo de abordar
la muerte desde el periodismo. Entonces, vamos a dar como un pequeño refresh de la tanatología. Y la tanatología, el término tanatología en 1901 fue creado por perdón, mi ruso es extraño, Mentichkov, microbiólogo y premio Nobel de Medicina. Entonces, él buscaba una ciencia que englobara más hacia que hubiera un estudio hacia los cadáveres y hacia la muerte, pero era vista más como relacionado, pero más como de lo médico legal. Y del griego, tanatología, significa del griego thanatos, muerte, logos, estudio o tratado. Pero en 1969, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra y escritora, en su libro sobre la muerte y los moribundos, cambia totalmente esta perspectiva. Ella lo que hace, y es la tanatología contemporánea, ella lo que hace es humanizar la muerte y cualquier tipo de duelos, así sean con el fin de que las personas empiecen a crear procesos de sanación y creen metodologías de sanación efectivas y que empiecen a ver como cambios, muerte o frustraciones, etcétera, etcétera, como procesos naturales y enfatizar las emociones. Además, a ella se le adjudica justo el modelo Kubler, que son las 5 etapas de duelo, que son negación, depresión, negación, perdón, ira, depresión y aceptación. Entonces, pero ese no estaba tan comprobado porque pues las emociones son como un vaivén, ¿no? Entonces, y cada persona experimenta como experimenta un sinfín de emociones y cada quien tiene un proceso de duelo diferente. Y pues justo lo que les decía, para crear métodos para cerrar ciclos, comprender que en la vida hay un inicio y un final, sanar heridas y crear procesos asequibles. Entonces, ¿cómo podría contribuir el periodismo de forma positiva a mejorar la vida de las personas que han sufrido una situación o puso en riesgo o marcó su vida? Aquí, esta es mi propuesta, que el periodismo tanatológico tiene el propósito de documentar, explicar e interpretar cómo es que las personas enfrentan la muerte o procesos de duelo. Pero yo lo doy, y por la situación que vivimos en el país, yo lo abro más a que engloba separaciones, divorcios, pérdidas de empleo, jubilación, pérdidas corporales, las consecuencias de desastres naturales, feminicidios, desaparición de una persona, suicidio, pero todo esto englobado tanto en víctimas directas e indirectas, todas las personas involucradas en el hecho. Y a través de ritos, tradiciones y costumbres, por ejemplo, Día de Muertos, funerales, ritos, costumbres que tengan las personas como para ellas poder crear procesos de duelo asequibles. Además, y sobre todo esto, enfatizar que hay repercusiones físicas y psicológicas. Y todo esto va englobado también por la salud mental. Entonces, yo cuando empiezo a hacer mi análisis para crear este contenido temático, empiezo a detectar como ciertas cosas, tanto como consumidora de noticias como periodista, empiezo a detectar ciertos patrones, ciertas características de las notas que atentaban contra las personas y por qué creo que es importante tener este tipo de periodismo. Porque existe una espectacularización de las tragedias. Se enfoca únicamente en el hecho, hay toques alarmistas y reduccionistas con tal de sacar la nota, de vender, o más clic ahora, a ver quién me lee más, quién me comparte más. Coberturas noticiosas que no respetan el dolor, directas e indirectas. Hay un buen de violación a
derechos como de la dignidad a la memoria. Aquí en el periodismo, más adelante lo vamos a ver, pero en este periodismo se ve el derecho a la memoria, el derecho a la honra, que son muy violentados por los medios y por periodistas al tratar de explicar algún hecho. Y también, justo, violación a sus derechos de intimidad, privacidad, dignidad, a la honra y memoria. Y lo que siempre he visto y lo que me ha causado muchísimo conflicto es en las entrevistas. Una y otra vez se le revive el hecho a las personas, o sea, un medio, otro medio, o sea, con tal de tener la nota, la persona lo que hace es revivir el hecho y no hay como un proceso como de sanación, este, pues, asequible o la persona no puede empezar con ese proceso de sanación. Y también, lo que me di a la tarea ahorita fue de ver que en tiempos del COVID, cuáles son los temas que yo he visto más recurrentes en la agenda, que son las conferencias de prensa, las famosas mañaneras, cifras de personas fallecidas y casos positivos, la curva epidémica, perfil de las personas más afectadas, cuándo terminará la cuarentena, cómo evoluciona el virus y en qué fase estamos, medidas de protección y prevención, modificaciones al transporte público y zonas con más contagios y las consecuencias. Sí se tocan temas de consecuencias físicas, pero y psicológicas, pero creo que van más enlazadas y le estamos dando más peso como a los otros puntos que ya mencioné arriba. Sin embargo, ahorita, están haciendo, pues, buenas propuestas que, si bien tienen tintes de periodismo tanatológico, desde mi propuesta, este, podemos ver que sí hay como son contados los temas o notas que se están haciendo con esta perspectiva. Por ejemplo, esta es una nota del New York Times de dos hermanos que murieron en Nueva Jersey y su familia lucha para que vuelvan a México. Aquí yo destaqué citas importantes sobre, pues, por qué tiene tintes de periodismo tanatológico. Entonces, aquí dice que si el brote del virus de coronavirus ha transformado la vida de la ciudad de Nueva York, también ha transformado la muerte. Los decesos solitarios son seguidos por entierros solitarios. Las urnas entregan sin las ceremonias y los homenajes habituales en honor a los fallecidos. Y yo platicando con una psicóloga, me dijo que especializada en duelo, me dijo ella que nosotros, que es muy importante que nosotros empecemos a crear procesos de duelo y que uno de ellos es pues o sea, hacer como todo el rito del funeral, desde ver el cuerpo de tu ser querido, rezarle el novenario, aunque son creencias pues católicas y así, son de suma importancia para que la gente pueda empezar a hacer como esos procesos de duelo. Aquí hay otra que dice que para los migrantes mexicanos, no la voy a leer toda, pero dice aquí que las familias mexicanas suelen enviar los cuerpos a casa para celebrar entierros católicos llenos de flores y para darles a los familiares la oportunidad de volver a ver a sus seres queridos después de largas separaciones. La tradición es tan importante que desde hace mucho tiempo los consulados en todo Estados Unidos y México se han dedicado a repartir a los cuerpos de los migrantes. Entonces ya no también es una cosa como de tradición y costumbre. Aquí también ya se está entrelazando como la política, ya se está politizando este hecho. ¿Por qué? Porque se está reconociendo el valor y la importancia. Y lo que más me resaltó de esa nota fue que, pero ese grito sagrado se ha interrumpido.
esta nota es un reportaje y habla como le da más voz a las personas y solamente tiene 2 esperen, tienen, mm, cuenta con un especialista y con un no, habla con un consulado, habla con alguien, con un miembro de una funeraria que nos explica cómo han sido como los datos de las variaciones y de la saturación también de las personas que han fallecido al incinerarlas, perdón. Aquí hay otra nota que esta visibiliza más, la onda como las consecuencias físicas y psicológicas que ha traído la pandemia. Entonces dice, el duelo por la vieja normalidad, justo nos está diciendo en la cabeza, duelo, cómo superar nuestros proyectos que se han esfumado. La vida es mucho más incierta. Lo que aquí quiero resaltar antes de que pasemos a las quotes es que las etiquetas las ponen como coronavirus y psicología, pero hubiera estado bien padre que hubieran tratado como de cruzarla tal vez con un tanatólogo, que hablara un tanatólogo al respecto, o un antropólogo, sociólogo, pero eso lo vamos más adelante. Aquí, la pandemia no solo nos ha obligado a cancelar viajes, conciertos con amigos, eso es lo de menos, nos ha llevado a cambiar algunos de nuestros planes de vida. ¿Y ahora qué? También me he encontrado y platicando con mis amigos y familia y todo el mundo que o se sienten pesados o se sienten con incertidumbre de no saber de trabajo, de no sé, de cómo va a ser la vida después y si tengo que salir nada más aquí y me contagio. No sé, son como ese tipo de tintes que dan paso a crear como un periodismo que pueda también servir como de contención emocional. Y luego esta también dice, estamos en una situación impuesta a la que nos hemos tenido que adaptar de la noche a la mañana y esto ha cerrado muchas circunstancias repletas de estrés, incertidumbre, miedo y ansiedad. Apunta también la psicóloga Judith. Bien, ay. Pese a ello, insiste que no hay que dejarse llevar por pensamientos catastrofistas, sino que hay que asumir que se trata de algo totalmente normal. La vida no es un continuo estático, sino que vivimos en un cambio constante. Entonces también creo que más adelante, cuando empecemos a ver como mi metodología y los tips, puede que les quede como un poquito más claro sobre las notas, pero aquí yo hago como empiezan a cumplir como las características que les expliqué antes, sobre que hay cambios, que en todo hay un inicio, un fin, que hay incertidumbre y que hay consecuencias físicas y psicológicas, que en este caso podemos ver lo de estrés, incertidumbre, miedo y ansiedad. Y ayer, que fue el Día de las Madres, porque fue un tema coyuntural, había una nota del país que se llama Recetario para la Memoria, madres que cocinan para sus hijos que ya no están. Creo que este es un gran texto porque refleja lo que tendríamos que estar haciendo también nosotros como periodistas, y también que existan como este tipo de proyectos porque si nosotros los comunicamos o empezamos a agarrar como esos cachitos de casos, es como muy, no sé, o sea, podría ser hasta sanación colectiva. Porque, por ejemplo, esta nota habla de unas mujeres, madres, que se les hacen llamar las rastreadoras de Sinaloa. Ellas han estado, pues, su nombre lo acuñan porque pues, se la pasan buscando a sus hijos, ¿no? Desaparecidos por la violencia generada por Sinaloa.
Entonces, aquí crearon un libro para sanar como su pérdida. Y y de hecho, aquí, esta frase está bien fuerte porque dice: "Es cocinar algo para alguien que ya no está", explica la fotógrafa española Sara Gómez Lucini, coordinadora del proyecto. La experiencia fue desgarradora y terapéutica a la vez, la asegura. Cuando Mirna picaba el tomate, podía escuchar la voz de su hijo Roberto decirle: "No tan grande, madre, no tan grande", o imaginarlo parado atrás de ella, metiendo una mano para pellizcar la carne que se doraba en la sartén. A él le gustaba que le hiciera esta receta porque decía que tenía todas las propiedades del mundo, todo lo que él necesitaba. Mirna, cuenta Mirna. Acá hay otra. Dice, Reina Rodríguez no ha vuelto a cocinar la carne de su jugo desde la desaparición de su hijo Eduardo en febrero de 2016. En mi familia me dicen, cocínala, a ti te sale muy rica, relata también por teléfono. Ay, no, pienso yo, la comida de mi gordo. Volver a cocinarlo que un momento, cocinarlo fue un momento bonito y triste a la vez, describe. Fueron sentimientos encontrados. Te haces la alusión de que estás cocinando para él y es muy lindo, pero cuando terminas te das cuenta de que no vino a comer, es un dolor muy grande. Entonces, eso está súper padre porque pues es justo yo lo que me gustaría que o sea, esta propuesta que se empezara como a tomar en cuenta por lo mismo, porque si empezamos a generar este tipo de contenidos que aparte sustenten, que estén como atravesados como con datos de especialistas, sociólogos, antropólogos, tanatólogos, no sé, o sea, es el chiste encontrarle como el enfoque, pero si empezamos a crear como estos textos sobre, no sé, desaparición, feminicidio, podríamos ponerlos como más cartas sobre la mesa y hasta el gobierno podría crear, no sé, programas, porque yo nunca he escuchado un programa de tanatología para las personas, para las familias de víctimas de feminicidio o desaparición. ¿Qué pasa después? Solamente se les entrevista y todo, pero hasta ahí. No hay como un seguimiento a las personas víctimas indirectas, directas, no hay, digo indirectas. Aquí estas son mis métodos y técnicas. Elegir el hecho a explicar, definir por qué es importante, también definir el enfoque y con base en ello ver con qué otras especialidades se cruza. Lo que les decía hace rato, psicología, antropología, medicina, sociología, fisiología, ah, ciencia forense, gerontología, la ciencia de la vejez, mm, no sé, biología, explicar cada uno de los conceptos clave propios de cada especialidad que ocupemos. Acudir con expertos, expertas, y con base en ello ir generando un directorio de fuentes. Entrevistar a las personas víctimas directas e indirectas, siempre respetando su dolor y haciendo énfasis en escucharles, justo como en el ejemplo que vimos, el del recetario. Y siempre cruzarlo con la perspectiva de derechos humanos y visibilizar si se están violentando sus derechos de la dignidad, la honra, la memoria, privacidad e intimidad. Y estos son los 10 tips para comenzar, que sería dile adiós a la primicia, cifras y clichés. Deja a un lado la espectacularización y siempre respeta su dolor e intimidad. Enfatiza la voz de las personas involucradas. Ellas solamente quieren ser escuchadas y que las autoridades los escuchen. No utilices fotos o videos que atenten contra su dignidad, honra, memoria, intimidad y privacidad. Cuida tus preguntas. Son personas que han pasado por un hecho traumático que marcó sus vidas. Evidencia la violación de derechos humanos de personas que han perdido la vida, así como programas que ayuden a solventar la pérdida de un ser querido. Haz coberturas empáticas. Contribuye a generar procesos de duelos personales y colectivos más asequibles. Evidencia las consecuencias físicas y psicológicas que existen derivadas del bloqueo para un proceso de duelo.
y proporciona líneas de ayuda de psicólogos, tanatólogos o gente especializada que puedan apoyarlos. Y por último, el periodismo tanatológico también integraría ampliamente el tema dentro de la muerte, dentro de la cultura, como música, cine, amor, sexo y arte. Y esta es solo una propuesta nueva. ¿Cómo lo harán ustedes? Muchas gracias. Ok, creo que ahora tenemos unos 10 o 15 minutos para quien quiera hacer una pregunta. Y bueno, no sé si alguien tiene una pregunta. ¿Tiene una pregunta? Porque yo sí tengo una, ¿no? Bueno, yo sí tengo una. Por ejemplo, en el caso este del Hospital de Catepec, en donde pues justamente como vemos como el problema que no exista como una propuesta de periodismo tanatológico que no pueda entender que las personas necesitan justo ver los cuerpos de sus familiares para cerrar, o sea, para cerrar este duelo, para crear procesos de, pues sí, de acompañamiento, de, o sea, de soledad y de muerte. ¿Cómo lo hubieras cubierto tú? O sea, ¿qué aspectos, o sea, por ejemplo, tú viste, o sea, justo no estamos como criticando a los periodistas, o sea, porque justo, o sea, claramente no hay una especialidad acerca de esto, pero ¿qué hubieras hecho tú diferente y el por qué lo hubieras hecho? Yo he platicado con médicos sobre si ellos han recibido durante su carrera, su formación, si han recibido formación tanatológica. Y ellos me han dicho que no, que ellos han, ellos están formados para que salven vidas. Ellos no saben comunicar las vidas. O sea, la pérdida de la muerte no la saben comunicar ellos. Ellos solamente están encargados de ello. Entonces yo visibilizaría como eso, la falta de tacto o de, de formación tanatológica que tienen las y los médicos. Tal vez si tuvieran ellos esa formación, eso permitiría que pues mínimo lo pudieran ver, ¿no? Y no hubiera pasado como lo de Catepec, o tal vez crear como otro programa, otra estrategia, no sé. Pero yo visibilizaría primero eso, que no existe como una formación como tal a los médicos sobre tanatología. Ok, ¿tienen alguna otra pregunta? Porque yo tengo mil. ¿No? Sí, a Monse. ¿Monte? Ajá. Ok, si quieres, no sé si quieras poner como tu pregunta en el chat o lo quieres decir, o sea, como poner tu speaker. Ah, a ver, Ah, sí, ya, justo, sí se ya, escucha. ya activé el audio, ¿sí? Sí, sí se escucha. Ah, pues mi duda es si justo lo que estamos, con lo que estamos viviendo y Ujú. siguiendo esta metodología, entonces una manera en la que podamos ayudar es hablando del duelo de las personas, como de la pérdida de la normalidad. Ya me habías mencionado algo con lo del país, entonces eso, o sea, ayudamos preguntándole a las personas cómo se sienten por no poder ir, un maestro, por ejemplo, cómo se siente a no poder dar clases em, como presenciales, eso ayuda y, o qué más necesitamos, ¿no? Pues, o sea, yo podría hacer eso, o sea, crear como, o sea, primero plantear, como dije, las técnicas de métodos, técnicas, porque es importante que lo sepan y definir bien tu enfoque. Por ejemplo, puede ser sí lo de los maestros y cómo es que le afecta, o hay un maestro que, no sé, de verdad le cueste mucho trabajo, o
o cómo él ha sido que se ha adaptado él al confinamiento, porque también he leído notas en la que dice, leí precisamente apenas una en la que unos chicos se burlan del profe porque no tiene como cosas, no sabe agarrar una compu y así. Entonces tal vez podrías generar preguntarle así, ¿sabe qué? ¿Cómo fue? O sea, el chiste es darle voz a las personas, así como, ¿y qué sentiste? ¿Y qué sientes? Es generar contenidos empáticos, porque mucha gente no se atreve a pedir ayuda, o dice, está bien. También he leído sobre salud mental y en una conferencia encontré que existe como como un desentendimiento entre paciente y persona, porque ellos no saben cómo comunicar lo que sienten. Entonces, tal vez agarraras tres profes, algo, así decirles, a ver, cuéntame cómo es tu historia, a ver, cuéntame cómo la estás pasando tú, cómo ha sido este cambio, cómo cambió tu rutina. Tal vez también para quitarle como esos tintes como tan alarmistas o darle la vuelta al periodismo con los clichés que ya mencioné al principio de la presentación. Gracias. Nada. Súper. Creo que Rosalena quería hacer otra pregunta. No sé si todavía quieras. ¿Sí? Ok. Espérame tantito, ¿ya me escuchas? Sí. La pregunta que te quiero hacer es, más que pregunta, es la falta de sensibilidad de parte de los médicos. Al final de cuentas siempre ha sido, ¿no? Pero, y es que te llegan con el diagnóstico de que tienes cáncer y en vez de curar una enfermedad la agravan, al final de cuentas, ¿no? Entonces, nosotros como reporteros debemos de quitarnos esa máscara de médicos. Es lo que Sí, es lo que estoy entendiendo. es como Esa llegar y decirle, falta de empatía y, y ponernos en el papel o en el lugar de la persona que está sufriendo en ese momento la pérdida, el fallecimiento, la pérdida de trabajo, la pérdida de todo lo que se pierde, ¿no? Porque no nada más son familiares, ¿no? Entonces, la tanatología o tener este tipo de formación empática es ponernos en el zapato de los otros. claro, súper sí. Es llegar y decirle, oye, aparte nosotros como periodistas somos un servicio a la comunidad, de mantenerla informada, decir, somos influidores de decisiones en sus vidas. Entonces, ¿por qué no hacerlo de una manera empática y decirle, oye, hey, acá también yo te entiendo, soy periodista, te puedo entender. O ¿sabes qué? También acá, hey, hice una historia donde 5 personas se sienten igual que tú. Hey, no sé, tú no pudiste, por ejemplo, tú no pudiste darle adiós a tu ser querido, acá también están haciendo esto, puede ayudarte. Ese tipo como de cosas también. No sé, oye. Comentarte que en este periodo, pues, a mí me pasó algo similar, que yo propuse una información relacionada con una psicóloga que estaba dando terapias gratuitas y la falta de empatía de la persona que en ese momento tenía que decidir si entraba o no la nota, pues prevaleció, ¿no? Porque me dijo, eso no le importa a la gente. O sea, no le importa a las personas la salud mental, al final de cuentas. O sea, la psicóloga da sesiones tanatológicas a las personas que pierden trabajo, que sienten estrés, estresadas o que viven un momento de violencia en sus hogares, en esta cuarentena. Entonces, no se le hizo interesante y falta empatía en las redacciones también. Entonces, Mira, justo eso de que dices que no es relevante ni nada, la compartí al encontrar yo la nota sobre el recetario. Te voy a decir cuántos retweets y reacciones ha tenido y dime si no es importante. Déjamela encontrarte. Yo la vi.
Dame un segundo. A ver, déjame buscarla en Facebook rápido acá. Aquí está, ya la tengo. Fue compartida la galería de las señoras, fue compartida 797 veces. Tuvo 37 comentarios y de reacciones entre likes, me entristece y me encanta. Tuvo 1178 me gusta y me encanta. Es un tema que genera mucha empatía. Es lo que la gente necesita ahorita. Entonces, mira, y aquí ya la nota fue compartida 2,462 veces, tuvo 48 comentarios y tuvo 2,887 reacciones. Creo que poner estos temas en la mesa son súper importantes. ¿Por qué? Por lo mismo, porque la gente necesita leer eso, mínimo darles empatía, esperanza de decirle, oye, también hay gente que se siente así, tú no te sientas solo, porque por eso también puede alzar la tasa de suicidio, puede generar más, o sea, hay muchas notas que también he visto sobre consecuencias, sobre que nosotros podemos empezar a generar ansiedad, estrés, frustración y todo. Esas tasas pueden estar altísimas si no empezamos a crear como este tipo como de contenidos. Sí. Bueno, gracias. Sí. Súper bueno. No sé si alguien más tenga una pregunta. Si no es así, no sé si quieras dar un cierre y ya despedimos la charla. Sofía, Ok. ¿quieres dar un cierre o...? Yo estaba esperando a que alguien más hablara, ¿no? Creo que no. Ujú. Ok. Bueno, pues esta es mi propuesta de periodismo tanatológico. Creo que es un tema que es muy poco abordado, muy amplio, que pueden generar como mucha controversia, pero creo que es importante que empecemos a hablarlo y ponerlo en la mesa porque podríamos hacer muchísimas cosas con ello, porque hay gente que lo lee, que necesita ayuda y tal vez no se atreva también a pedir, a buscar ayuda. Entonces, también pienso que ante esta situación y la situación que vivimos en el país, creo que también crear textos así tampoco es generar como, ya, cerramos como hechos, ¿no? Pero simplemente, o darle caso cerrado como a lo de feminicidios o algo así, pero mientras más pongamos en la mesa este tipo de temas, más, podremos generar hasta, no sé, programas o algo, o seguimiento a las personas, con tal de que estén bien. Ok. Bueno, muchas gracias, Sofía. De verdad estuvo muy interesante la charla y a mí me parece que este periodismo o este enfoque, o sea, del periodismo podría servirnos muchísimo en este momento. Bueno, también en otros contenidos, o sea, no solamente como, pues ahora en síndromes, así en cuestiones como de pandemia, sino también como en cuestiones, por ejemplo, del periodismo judicial, que creo que nos podría funcionar muchísimo, o sea, tener esa empatía para justo no dañar todos los derechos que tú ya dijiste, ¿no? De la dignidad, o sea, de las personas que también se quedan como víctimas, de víctimas indirectas, de víctimas directas mostrando sus rostros, no sé. Entonces, de verdad fue muy enriquecedor, la verdad me gustó muchísimo y Gracias. pues muchas gracias por acompañarnos a todos, a todas. Y nada, muchísimas gracias. Bye. Bye.